El 12 de enero del año 2022, Esther López, una joven de 35 años, desapareció en Traspinedo, en la ciudad de Valladolid. Y no fue hasta 23 días más tarde, el 5 de febrero, cuando se encontró el cuerpo sin vida en una zona próxima al polígono Tuduero. Sin embargo, más de un año después de su desaparición y posterior muerte, el caso todavía no está resuelto. Esther López desapareció la noche del 13 de enero y no fue hasta 4 días después, el día 17, cuando su familia denunció su desaparición. Su padre alegaba que ella nunca había desaparecido y los últimos testigos la situaban de fiesta con Óscar, el que es el principal sospechoso, y con otro amigo. El pasado 12 de enero, Esther López de la Rosa acudió a un pub de Traspinedo para ver un partido de fútbol con unos amigos. De allí salió en coche con uno de ellos y esta le invitó a seguir de fiesta, pero su amigo declinó la propuesta y Esther bajó del vehículo. A partir de ahí, dónde fue o con quién estuvo Esther es una incógnita que aún tratan de despejar los investigadores del caso desde que su padre, Miguel, denunciara la desaparición ante la Guardia Civil ese 17 de enero. El mismo día 17, cientos de vecinos participan en la primera batida masiva en busca de alguna pista sobre su paradero, aunque sin resultados. El punto de inflexión de esta investigación lo marcaba la detención de un hombre que residía en un chalet ubicado a las afueras de la localidad. Este era un vecino de la zona que llevaba unos años viviendo en una urbanización cercana al pueblo. El equipo que llevaba el caso tenía indicios de que este hombre, con antecedentes policiales por delitos violentos, presuntamente estaba involucrado en la desaparición. Así que el 22 de enero se detiene por este caso a Ramón El Manitas, un vecino de la localidad de 48 años. El 23 de enero, la Guardia Civil inspecciona la casa del detenido en búsqueda de pruebas e incorpora un dron para acceder a las zonas más inaccesibles del territorio que rastrea. El 25 de enero, el padre de Esther, Miguel López, asegura que mantiene esperanzas en que aparezca su hija, aunque ninguna de que lo haga viva. Este señor, apodado El Manita, se acoge a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, que decide también ampliar 72 horas el arresto del detenido. En declaraciones de este hombre decían cosas como ¿cómo iba a hacer yo una cosa así? Además, El Manitas, que fue detenido por la desaparición de Esther, se puso en huelga de hambre. El motivo de la detención es su posible participación, presunta participación en la desaparición forzosa de Esther López de la Rosa. A usted sí que le informaron cuál era el motivo de su detención y por qué se le detenía. ¿No? ¿No se le ha informado? No. ¿No? No. ¿Se le ha informado a usted? Estaba en secreto sumario y no se me informó de nada. El 29 de enero se hace una nueva búsqueda, la cuarta batida de la joven con agentes de la Guardia Civil, con voluntarios de la Cruz Roja, de Protección Civil y cientos de vecinos de Traspinedo y otras localidades, pero rastrean sin éxito las inmediaciones del río Duero y los pinares adyacentes a la población. El 3 de febrero trasciende que la Guardia Civil consiguió clonar el teléfono móvil de Esther y que su última conexión fue a las 5:30 horas de la madrugada tras su desaparición. Y también se conocía que se investigaba a otro vecino del pueblo del que no había trascendido su identidad. Según varios diarios, comentaban que la joven fue a un domicilio de urbanización El Romeral tras el partido y posteriormente un amigo suyo la dejó en el entorno del restaurante La Maña, donde la vía que conduce a Traspinedo se une con la A11, la carretera de Soria. Y a partir de ese momento nadie vuelve a saber de ella y su teléfono deja de emitir señal, según esas investigaciones. Y según algunas indagaciones, el joven que la estaba llevando en coche desde la urbanización aseguró que a la altura del cruce se produjo una discusión entre ambos y ella decidió bajarse del vehículo. Los investigadores afirmaron que a las 2:30 de la madrugada ella se encontraba en el kilómetro 61 de la carretera A11. Y según informan varios diarios, el terminal dejó de emitir señal cerca de las 5 de la madrugada, aunque no se sabe si fue porque se apagó solo
o alguien lo hizo. Es por ello que los investigadores se estaban centrando en saber qué pasó en esos 180 minutos aproximadamente. Pasados bastantes días de la desaparición de Esther López, la familia de Esther difunde un vídeo para ayudar con su localización. En el vídeo se podía observar a Esther en un ambiente familiar, una sobremesa navideña y la joven sentada junto a su padre, al que abraza cariñosamente durante esos 11 segundos de metraje. Otra foto, papá. Oye, ya la marca del café. Vídeo. Y ahora sí, el 5 de febrero, la delegación del gobierno en Castilla y León informa del hallazgo de un cuerpo a escasos 3 kilómetros de Traspinedo. Y así, al poco tiempo, el juez desplazado a la zona determinaba que el cadáver correspondía a Esther López. Alrededor de las 10:30 de esta mañana, un paseante nos ha comunicado que había encontrado algo extraño. Hemos acudido inmediatamente y se ha localizado el cadáver de una mujer que puede ser compatible en un porcentaje muy elevado con la desaparecida Esther López. 25 días después y tras una intensa y angustiosa búsqueda por tierra, aire y agua, el cuerpo de Esther López de la Rosa, la mujer desaparecida en la localidad vallisoletana de Traspinedo, era hallado un sábado en una parcela cercana al municipio. Un transeúnte fue quien dio la voz de alarma ese sábado, sobre las 10:30 horas, al asegurar que había encontrado algo extraño en una parcela cerca de la carretera a la altura de una rotonda del polígono industrial Tuduero. Minutos después, la Guardia Civil cortó todos los accesos al municipio por carretera para inspeccionar la finca. Una de las personas que estuvo en dicho encuentro fue el propio alcalde del municipio, Javier Fernández, quien apuntó su extrañeza ante el hecho de que, al parecer, el escenario de la localización del cuerpo era una zona en la que ya habían pasado las batidas realizadas en los últimos días en ese municipio. En cierto sentido, con un alivio de que tienen al cuerpo de su hija por fin, tristemente fallecida, y a partir de ahora pues lo que hay que dejar es trabajar a la justicia, que es un poco lo que ellos quieren y lo que necesiten. Vamos a estar ahí siempre apoyando, todo el municipio, el ayuntamiento, pueblos del entorno. Por lo tanto, la forma en la que se encontró el cuerpo de Esther López dejaba abiertas todas las hipótesis sobre su muerte. Aquí tenemos que hablar de dos cosas: el lugar y si había signos de violencia o no. Desde el primer momento, el lugar donde se halló el cuerpo despertó las primeras dudas, ya que no estaba excesivamente oculto. El cadáver estaba cerca de la carretera que va al municipio a unos 3,5 kilómetros del mismo, en superficie y en lugar muy visible. ¿Cómo era posible que nadie lo viera antes? En este punto empezaban los datos contradictorios, porque el sábado se decía que era una zona que había sido peinada durante la búsqueda de la joven, lo que dio pie a la primera hipótesis. Alguien colocó allí el cuerpo poco antes de su hallazgo. Si estaba aquí, si se ha colocado después, todo eso no lo podemos saber hasta que no tengamos claros los resultados de la autopsia. Los primeros detalles del cuerpo tampoco arrojaban luz. Al parecer, el cadáver de Esther López fue hallado con la misma ropa que llevaba la noche de su desaparición, incluido el abrigo. Y es más, se dice que también llevaba encima las llaves de casa y el teléfono móvil. Esto abrió otras hipótesis impensadas hasta el momento: que la muerte de Esther se debiera a un accidente, a una caída o a algún problema súbito de salud, habida cuenta de que el cuerpo estaba muy cerca de donde fue vista por última vez. Y otro dato importante es que el cuerpo de la mujer no presentaba signos visibles de violencia, tales como heridas de bala o arma blanca o ningún traumatismo visible. En cambio, tampoco parecía, tras una primera inspección, tener el aspecto de un cuerpo que hubiera pasado 20 días a la intemperie.
El sábado se encontró a las 10 de la mañana el cuerpo de Esther y el lunes la autopsia confirmó la muerte violenta de Esther, como también contaba con una hemorragia interna. Distintos aspectos del análisis del cuerpo explicaban que cuando se habla de una muerte violenta es por homicidio, accidente o suicidio, y que en este caso se descartaba el suicidio. La autopsia ha dicho que es una muerte de etiología violenta, de origen violento. Bueno, eso en lenguaje forense significa homicidio, suicidio o accidente. Además, los forenses detallaban que creían que el cuerpo estuvo a la intemperie mucho tiempo. Explicaban que no estaba descartada la hipótesis que sostenía que el cuerpo fuese depositado en el punto donde fue encontrado, aunque todo les hacía pensar que no. Vamos a hablar ahora del segundo de los investigados con motivo de la desaparición de Esther López de la Rosa. Este también era un vecino del citado municipio vallisoletano y uno de los que supuestamente estuvo con ella la noche en la que fue vista por última vez. Se trataba de un hombre con las siglas CLG. Desde aquella la Guardia Civil se centraba en la hipótesis del atropello y reconstruían cómo pudo ocurrir en la cuneta donde estaba Esther. Se había confirmado la muerte violenta de la mujer de 35 años, y esto significaba que pudo haber sido provocada por otra persona o por un accidente, como podía haber sido un atropello. La autopsia reveló que Esther López había sufrido graves lesiones en la cadera, por lo que los investigadores trabajaban desde entonces con la hipótesis de que fue atropellada en esa zona. Y es aquí cuando comienzan las indagatorias sobre el principal sospechoso del caso. La Guardia Civil buscaba sangre en el coche de su amigo Óscar, la última persona que la vio con vida. La Guardia Civil había intervenido en esas últimas horas el coche de uno de los amigos que estuvo con Esther López la noche que desapareció en Traspinedo. Esther era buscada desde que sus padres presentaran la denuncia el pasado día 17, después de que no diera señales de vida tras haber estado la noche de su desaparición viendo en un bar del pueblo el partido de la Supercopa entre Barça y Madrid. Esta era la versión que habían facilitado las dos personas con las que estuvo esa noche antes de que se le perdiera el rastro. Dos vecinos de Traspinedo, Óscar y Carlos, que viajaron con ella en el coche del primero de regreso a casa y que, según relataron con algunas contradicciones, se detuvo ante el restaurante La Maña. En el relato ofrecido, Carlos se apeó del vehículo para ir a su casa y luego Óscar y Esther discutieron porque ella quería seguir de fiesta y él la dejó en las inmediaciones, sin que se volviera a saber nada más de la mujer en los últimos 24 días. Más adelante, la Guardia Civil se dispuso a registrar la casa de Óscar, el principal sospechoso de la muerte de Esther López. El citado vecino ya declaró durante casi 8 horas en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil, acompañado de su abogado, donde volvió a mantener lo declarado en anteriores ocasiones. Su teléfono, el teléfono de Esther y su coche están todos bajo la misma antena. Lo que quiere decir que estaban todos en el mismo sitio. Yo desde que se bajó del coche, yo me fui solo para casa. O sea que en el mismo sitio no podemos estar. Al tiempo que su vehículo, un Volkswagen T-Roc, volvía a ser inspeccionado en búsqueda de restos de ADN de la fallecida que podrían incriminarle. Al tiempo salían nuevos detalles del presunto asesinato de Esther López. La persona que trasladó su cuerpo la movió mientras todavía estaba viva. Un criminólogo decía que el lugar donde fue depositada fue elegido expresamente ya que se tenía visibilidad tanto desde la izquierda como desde la derecha. Y añadió también sobre el emplazamiento, algo que había facilitado la huida de quien depositara el cuerpo en caso de ser visto en el instante de los hechos. En el momento en el que Esther fue colocada precisamente en esa cuneta, la joven se encontraba gravemente herida tras el atropello. Tenía una rotura de cadera y múltiples magulladuras en todo el cuerpo. Varios forenses coinciden en que agonizó durante 8 horas después del arrollamiento. Tras el hallazgo del cuerpo el 5 de febrero en una cuneta a las afueras de Traspinedo, en la carretera N122, la autopsia reveló que Esther López había sufrido graves lesiones en la cadera, por lo que los investigadores trabajaban desde entonces con la hipótesis de que fuese atropellada en esa zona. Y según las mismas pesquisas de la Guardia Civil, se planteaban la posibilidad
de que Oscar pudiera haber estado al volante del vehículo implicado. Aparte, la Guardia Civil constataba la grave contradicción y escasa credibilidad de la versión de Oscar sobre lo que sucedió aquella noche de enero al triangular el posicionamiento de los teléfonos móviles de ambos y el coche Volkswagen T-Roc. Según este investigado, tras ver el partido de la Supercopa entre Barça y Madrid, Esther y él se montan en su coche junto con otro investigado, Carlos, quien se bajó en el restaurante La Maña, y fue entonces cuando Oscar discutió con la víctima porque ella quería seguir de fiesta y él no. Esther se bajó del coche y fue la última vez que la vio con vida. Esto se produjo poco después de las 2:45 en un cruce de la urbanización de El Romeral de esta población en la que residía la víctima. Las investigaciones constataban, sin embargo, que el teléfono móvil de Esther estaba en la casa de Oscar sobre las 3:26 y que registró una actividad de más de 300 pasos durante la madrugada cuando él ha asegurado que se encontraba durmiendo. Los investigadores también revelaron que entre las 6 y las 9 los móviles de ambos se pusieron en modo avión. ¿Y por qué justamente estas antenas manifiestan, o estos estudios telefónicos manifiestan que están en modo avión? No le pongo nunca el modo avión. Que todo me dice, no sé. Claro, es que lo que me estás preguntando es que no puedo... Y Oscar aseguró que tras levantarse se fue a Valladolid. Pero gracias a un sistema de geolocalización que tiene su coche, se descubrió que en realidad sale de Valladolid y se va a Traspinedo por la mañana con el teléfono en modo avión. ¿Tiene usted alguna explicación de por qué estos dos teléfonos convergen? Yo, según me levanté, me fui a trabajar directo a Valladolid. Posteriormente regresa a Valladolid, donde está a un cuarto de hora lavando su coche, como demuestran posteriormente varias cámaras de seguridad. Además de que hay otros indicios que socavan la credibilidad de Oscar. Por un lado, los investigadores hallaron un pequeño golpe en un faro y un intermitente del coche tras desmontar el parachoques delantero. Y por otro lado, se encontró ADN del sospechoso en la goma del cierre del maletero mezclado con el de la víctima. Paralelo a estas investigaciones, salían noticias de que el frío había sido determinante en el fallecimiento tras el atropello. Parecía claro que la muerte de Esther López se había producido como consecuencia de un atropello, que le provoca la rotura de la cadera izquierda y el bazo, y una hemorragia que va debilitándola. Pero esta no era la única causa de su fallecimiento. El frío de aquella noche, donde los termómetros alcanzaron los 5 grados bajo cero, resultó también determinante. Así figuraba en las consideraciones del informe de autopsia forense, después de que el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid dijera esto. Los médicos que practicaron la autopsia al cadáver en función del estudio de las lesiones del cuerpo consideraban que el suceso consistió en un atropello en vida por vehículo a motor. Así figuraba en las consideraciones del informe de la autopsia forense. Como antes os comentaba, salía la noticia de que había nuevos hallazgos en el caso de Esther López. La Guardia Civil había encontrado restos de ADN de la joven en el maletero del coche del principal sospechoso. Los investigadores consideraban que el atropello no se produjo en el mismo sitio en el que se encontró el cuerpo de López, y el hombre en todo caso seguía en libertad tras declarar ante la juez. La jueza argumentaba así a través de un auto el por qué seguía en libertad el principal sospechoso del caso. Ella decía que no existía un relato de cómo sucedieron los hechos y los que existían eran indicios o sospechas que obligaban a seguir investigando. Más adelante, los investigadores de la Guardia Civil encontraron en la goma del maletero del Volkswagen T-Roc gris de Oscar, principal sospechoso, la huella de una tercera persona junto a la de él y la de la fallecida. Se trataba la de una mujer, y dicha muestra de ADN presentaba un enorme estado de deterioro, así que todo apuntaba que esa zona del maletero había sido tratada con agentes químicos como lejía o amoníaco en un posible intento de borrar cualquier rastro. Justo en ese momento, la familia de Esther López publicaba un vídeo por el aniversario de su muerte y se referían al sospechoso como lobo con piel de cordero. Con vida, el 5 de febrero nos llegó el golpe definitivo. Esther fue asesinada a la madrugada del 13 de enero y así lo corrobora el amplísimo sumario. Quien acabó con ella lo hizo por la espalda
y condenándola a una agonía de horas y horas de sufrimiento, dadas sus lesiones internas y externas. Para intentar salir impune del acto cometido, el supuesto asesino urdió un plan desde el primer segundo, el cual ha sido desmontado paso a paso por los investigadores. En dicho plan no le importó ni le importa aumentar nuestro dolor. No le importó señalar a personas inocentes, insultar y despreciar a Esther en sede judicial, o manipular e involucrar a su gente. Óscar, el mayor sospechoso de la muerte de Esther y supuestamente el último que la vio con vida, existían 3 indicios que hacían sospechar de él, siendo uno de ellos su teléfono móvil. Esto es porque, a pesar de que Óscar sostiene que la víctima abandonó el coche a las 2:40, el análisis de la localización del teléfono de Esther y el investigado determinaba que permanecían juntos después de esa hora y cerca de la casa de Óscar. Además, un segundo indicio es que el análisis de ADN encontrado en el maletero del coche de Óscar indicaba que 2 de las 3 muestras analizadas correspondían a Esther y al investigado. Al día siguiente, estas pruebas mostraban que lavó el coche en una gasolinera a primera hora de la tarde, pero ambas acusaciones fueron negadas por el sospechoso. Aquí es cuando había que determinar el nivel de correspondencia entre el vehículo indubitativo Volkswagen T-Roc de Óscar, el principal sospechoso del caso y el que se observaba entre las 3:18 y las 3:35 horas accediendo al lavadero de la estación de servicio Gas Express. Esto se observaba en las imágenes registradas el mismo día 13 de enero del año 2022 por las cámaras de seguridad de un edificio de la empresa Iberdrola. Así que se realizó un estudio que fue elaborado por una empresa de ingeniería y seguridad vial, un informe pericial de estudio fotogramétrico que se hacía para constatar al 100% que era el coche de Óscar el que estuvo en ese autolavado apenas unas horas después de la desaparición de Esther. En la segunda conclusión, la más importante, añaden que en las imágenes puede apreciarse también grupos de píxeles diferenciados en formas que coinciden en ubicación, dimensiones y morfología con elementos propios del Volkswagen T-Roc indubitativo. Y muy especialmente los objetos que configuran un colgante distintivo del retrovisor interior, y que ante una correlación tan elevada difícilmente podría considerarse otro vehículo. Además de un llavero en ese retrovisor interior que delataba a Óscar tras un informe detallado que constaba que el vehículo era del principal sospechoso. Por lo tanto, determinaban que un coche fue lavado escasas horas después de la noche de autos. Y por último, Óscar entregó a la policía una copia de la llave del coche cuando los investigadores la solicitaron, pero no se trataba de la que utilizó el día de la desaparición de Esther. A día de hoy aún hay gente diciendo que lo de Esther López fue un accidente, pero vamos a repasar los 10 datos que existen en contra del principal sospechoso. El primero sería el de los 2 móviles unidos. Óscar sostiene que antes de las 3 de la mañana Esther se bajó de su coche y, según su versión, ella se fue entonces andando hacia la casa de su amigo Carolo, que apenas estaba a 300 metros de allí. Sin embargo, el análisis de los teléfonos móviles de Óscar y Esther los sitúa juntos toda esa madrugada. Y para empezar, los 2 teléfonos pitan entre las 3:22 y las 3:26 de la madrugada muy cerca de la casa de Óscar. El de Esther recibe hasta 3 llamadas que no contesta, todas son de su madre alarmada porque no ha vuelto a casa. Un minuto después de la última llamada de la madre, a las 6:31 de la mañana, el móvil de Esther muere. Y el dispositivo de Óscar, situado en la misma zona con un margen de error de apenas 48 metros según los informes, se desconecta casi inmediatamente a las 6:34. La segunda sería el coche. El vehículo de Óscar, que solo conducía él, según él ha declarado, estaba situado también junto a los teléfonos móviles de ellos dos, junto a la casa de Óscar a las 3:19 de la madrugada. Más de media hora después de que, según Óscar, su amiga se fuera.
Además, el iPhone se conecta al Bluetooth del vehículo y demuestra que hubo actividad del móvil dentro del coche entre las 3:29 y las 3:40 de la madrugada. 11 minutos en los que no se sabe qué ocurrió ni a dónde fue Oscar. La tercera sería el ADN. Dentro del maletero del coche se había encontrado ADN mezclado de Oscar, Esther y también otra tercera persona que era una mujer sin identificar. Los informes declaraban que Esther no tuvo nunca acceso al maletero de ese coche. La cuarta sería caminar dormido. Después de llegar a su casa, Oscar afirma que se fumó un cigarro, fue al baño y se acostó. Además declaró que durmió sin problemas hasta aproximadamente las 9 de la mañana, pero sin embargo una aplicación instalada en su iPhone registra actividad física del usuario y revela que dio numerosos pasos. Más de 500 hasta las 5:24 de la madrugada. En toda esa semana era la única vez que Oscar generaba esos movimientos nocturnos. Vamos con la quinta, que sería los viajes en modo avión. A la mañana siguiente, Oscar fue a Valladolid, según su versión, para trabajar en la agencia de viajes familiar. Recorrió el trayecto con su teléfono en modo avión, algo que, como vimos anteriormente, había negado ante la jueza. A esa misma hora, el teléfono móvil de la presumiblemente ya fallecida Esther López viajaba también hasta Valladolid. A las 2 de la tarde, Oscar vuelve al chalet de Traspinedo, según su versión, para limpiar una colilla del cigarro que había fumado y evitar que sus padres se molestaran. Vuelve a hacer el viaje con su teléfono en modo avión y esa noche regresa de nuevo al pueblo, pero esta vez se deja incluso el móvil en su casa. Pero el sistema de comunicación de su coche lo sitúa en Traspinedo entre las 9:01 y las 10:11. El punto número 6 sería el lavado de su coche. Antes, a mediodía, el teléfono móvil de Oscar se sitúa a las 3:23 junto a la estación de servicio Gas Express y una cámara de seguridad de Iberdrola graba a una persona lavando el coche, de modelo muy similar al suyo. Aparte que Oscar negó haber lavado su coche el día después de la desaparición de Esther. Punto 7. La llave del coche. La llave del Volkswagen T-Roc registra cualquier incidencia del vehículo como cambios de velocidad, parones, averías, cargas de combustible, etc. Y el análisis de los datos reveló que el 1 de febrero y el 2 de abril alguien intentó utilizar una llave del coche. Al hacerlo, se borró toda la información de lo ocurrido en fechas anteriores. La llave original, la que se utilizó la noche de la muerte de Esther López, es la que contiene todos los datos de lo que ocurrió y que no fue entregada al principio por el investigado. El dato número 8 sería el atropello. El análisis del vehículo del principal sospechoso reveló que había sufrido un pequeño golpe bajo el parachoques delantero derecho. Esther López tenía una herida en su cadera izquierda, casi a la altura de la nalga, compatible con haber sufrido un golpe con el coche, y en cualquier caso, si hubo un atropello, las heridas no habían sido mortales. La novena sería el cadáver colocado y el móvil sin huellas. Sabemos que el cuerpo de Esther fue encontrado el 5 de febrero junto a su bolso y a su teléfono móvil en esa cuneta en el kilómetro 0.800 dirección al pueblo de Traspinedo. Los análisis del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico no encontraron huellas de frenada ni señal alguna de que se hubiera producido un atropello allí. El cuerpo de Esther además apuntaba que fue colocado en esa cuneta. Su teléfono móvil que estaba a su lado no tenía ni una sola huella dactilar. Había sido limpiado por alguien. Y la 10ª pista, y no menos importante, un lugar familiar. La cuneta donde aparece el cuerpo de Esther era un sitio conocido para Oscar. Hace 6 años, según su propia declaración, tuvo allí un accidente de tráfico cuando regresaba al pueblo. Su coche entonces, un Ford, se salió de la vía y acabó casi en el mismo punto donde se encontraba Esther años después. Oscar además dijo que aquella noche había bebido mucho y que sufrió el incidente cuando regresaba a casa.
Y hasta el momento, más de un año después, este caso sigue sin resolverse. Como siempre, si tenéis más indagaciones, comentarios al respecto de este caso, de qué pudo pasarle a Esther López, ¿fue un accidente? ¿Presuntamente el principal sospechoso del caso tuvo algo que ver? ¿Cuáles son vuestras suposiciones? Como siempre, no olvidéis motivar el vídeo con un like y con un comentario y compartirlo si os ha gustado también en vuestras redes sociales, y nos vemos mañana con más.